Lo hemos dicho, a 434 aumentaron los casos confirmados por este coronavirus en Chile. Mientras tanto, alcaldes de la zona oriente de Santiago decretaron una cuarentena preventiva, mientras que otros ediles y el Colegio Médico pidieron al gobierno que establezca una cuarentena nacional o el cierre de la región metropolitana. Para hablar de estos temas y responder también la pregunta de nuestros televidentes, muy importante, a través de nuestro hashtag Noticias24, estamos ya en contacto, lo vemos ahí en pantalla, el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la UCI de la Clínica Indisa. Doctor, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Doctor, a ver, partir un poco, cruza lo político con lo médico. Usted como especialista, ¿cómo ve esta discusión que se ha instalado, esta polémica entre el Colegio Médico, la autoridad, los alcaldes? Cuarentena nacional, está dividido, el gobierno que se resiste a tomar la medida. ¿Cómo ve usted esta polémica desde la óptica médica? Bueno, yo creo que tenemos que darle prioridad al análisis técnico y científico, y es diferente estar desde fuera de los zapatos de quien tiene que tomar las decisiones a estar en el lugar de autoridad que tiene que tomar las decisiones. Hay una cantidad de variables que considerar y la cantidad de medidas que puede tomar una autoridad sanitaria no son infinitas. Si toma una medida de cuarentena total en todo el país, la siguiente pregunta es ¿por cuánto tiempo? Cuando todavía falta para que vengan los días más fríos de mayor hacinamiento de nuestra población, significa que si logramos frenar en esta etapa, ¿cuánto tiempo más deberíamos prolongarlo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta el término del invierno o hasta cuándo? Todo ese tipo de variables lleva a un enfoque un poco diferente cuando uno lo analiza fríamente, en un enfoque técnico desde afuera, a cuando uno lo analiza prácticamente teniendo la responsabilidad sobre la vida y el quehacer, la economía, la salud de todos los chilenos, y las decisiones tienen que ser tomadas con bastante precisión y creo que en general el gobierno en Chile nos está dando una buena garantía, está respondiendo muchísimo más rápido de que lo hizo el gobierno italiano, el gobierno español, el gobierno del Reino Unido y el gobierno de Estados Unidos. Y estoy hablando de 4 países que son potencias económicas y culturales en el mundo. Por lo tanto, Chile no lo ha hecho mal, vamos más rápido. Doctor, queremos abrir esta conversación, lo hemos hecho en días anteriores con nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24 para que usted vaya respondiendo a las dudas, a las interrogantes, a la falta de información. Hoy día la información es clave, lo hemos dicho en los últimos días. Pregunta Eduardo López, doctor Ugarte, desde Estados Unidos. ¿Es real que en ese país, en Estados Unidos, se encontró un antídoto para el coronavirus? A ver, lo que es real, no en Estados Unidos, sino de mucho antes en la investigación, que existen algunas terapias que pueden disminuir los efectos del coronavirus. Hay un reciente estudio francés que se liberó en el día de ayer, que todavía no está publicado oficialmente, es una liberación previa a la publicación oficial, que asociando 2 medicamentos se logró una remisión en un grupo de pacientes pequeño, pero con muy buenos resultados. Ahora, esto que ha dado a conocer el presidente Trump y las autoridades en Estados Unidos con cierta pompa, ¿no es cierto?, es algo que ya lo sabíamos a nivel de Organización Mundial de la Salud y algo que se está haciendo en Chile. De hecho, los pacientes que nosotros hemos atendido lo hemos tratado de esa manera, como lo hizo el grupo francés, y en general es una cosa que se está practicando y que se nota un buen resultado, pero todavía faltan series mayores de pacientes antes de poder afirmar con completa seguridad de que esto es la cura.
pero te cuento que es un tratamiento económico, que no es tan caro, que está presente en Chile y que por lo tanto tenemos la posibilidad de tratar a nuestros pacientes y de hecho lo estamos haciendo hace más de 2 semanas. Doctor, a ver, tenemos varias preguntas. ¿Cómo también evalúa usted la decisión tomada hoy día por el gobierno central de cerrar a nivel nacional? Ya estamos hablando de cines, restaurantes, discotecas. Es una decisión, va avanzando un poco en torno a lo que muchos están pidiendo al final. Y no es que uno, a ver, muchos están pidiendo el tema de la cuarentena nacional. No es una idea que se pueda presentar un día para otro. Es una cosa paulatina. ¿Esto puede ir en ese camino justamente, ir cerrando cierto tipo de locales? La decisión de cerrar ese tipo de locales como restaurantes, cine, discotecas, etcétera, es una excelente decisión, porque esos locales, por cierto, concentran público a poca distancia y son lugares que fácilmente pueden permitir la propagación de este virus, que es tremendamente contagioso, con una tasa de contagio muy alta. Así que es una excelente medida. Ahora, la medida de poder hacer un cordón sanitario o lockout, como se dice en inglés, sí, es una medida que la autoridad tiene y yo creo que gradualmente va a irla tomando. Tiene que analizar los números epidemiológicos donde hay concentraciones de casos y que tengan una delimitación territorial muy clara y que se puedan cerrar. Y eso dejemos que la autoridad dé los pasos, pero yo estoy confiado que lo va a ir haciendo gradualmente. Hacer un lockout de todo el territorio, habiendo regiones que están libres de casos, que no hay una propagación comunitaria, podría ser precipitado todavía. Yo creo que la medida de Argentina para la realidad de Chile es un poco diferente. Allá ya había 2 muertes, recordemos ya eso, 3. A diferencia de lo que... y ahora 3, imagínate. Vengo saliendo de aislamiento, estaba con los enfermos ahí. Disculpa que de repente sí, doctor, estaba desconectado. Sí, doctor, lo importante es justamente lo que usted dice, estar con los enfermos, estar donde importa, ahí las manos donde importa un médico. A ver, nos hacen más preguntas nuestros televidentes. ¿Podríamos llegar, pese a todas las medidas que se están tomando, a un escenario como el de Italia, como el de España, doctor Ugarte? Si no se toman las medidas por el corredor epidemiológico que vamos, seguiríamos la curva de Italia y de España. Eso es así. Eso no es política, eso es ciencia. Pero las medidas que se han tomado en Chile se han tomado mucho antes de lo que se tomó en Italia. Aún falta, yo creo que hay que tomar más medidas, pero eso hay que irlo haciendo con inteligencia. Pero doctor, un poco lo que preguntaba la persona, lo interrumpo, perdón doctor, el hecho de que la tomemos antes, ¿da seguridad que no vaya a pasar lo de Italia o no es algo que nos entregue absoluta seguridad? No da absoluta seguridad, pero la velocidad del contagio debería disminuir. Yo creo que la suspensión de la clase, tanto de colegios como de universidades, el cierre de locales, la cierta cuarentena voluntaria que está ocurriendo en el país, el aislamiento de zonas del norte y el territorio insular y las nuevas medidas que anuncia el presidente deberían favorecer una desviación de la curva hacia un aplanamiento. Ahora, además de eso hay que estar atento porque probablemente hay un par de regiones en Chile que deberían estar muy vigiladas por la posibilidad de que sea necesario hacer esto. En principio yo diría que la zona de Chillán, ¿no es cierto?, Ñuble, donde han habido un aumento la de región de Ñuble. Sí. Y por otro lado es la región metropolitana que ha concentrado la mayor cantidad de casos. Y esto hay que seguirlo día a día porque tiene muchas complejidades. En el caso de la región metropolitana concentra una gran parte de la población del país, de la capacidad productiva, de la vida económica, etcétera. Pero
lo que está sobre la mesa y seguramente dentro de lo que está evaluando las autoridades de gobierno. Sin duda es mucho más importante tomar medidas preventivas, aumentar la cantidad de diagnóstico y el aislamiento de personas potencialmente infectantes a después estarlos tratando en las UCI, porque la cantidad de pacientes han sobrepasado la capacidad de atención de Italia, de España, y desde luego debería ser lo mismo en Chile. Así que ese tipo de medidas que ya se han hecho y las nuevas que se pueden hacer ahora o en los próximos días me hacen albergar la seria esperanza de que la tendencia en Chile va a ser mejor y de acá a 2 semanas vamos a notar un cambio en la tendencia epidemiológica y yo espero que podamos conversar y decirte que teníamos razón. Doctor, nos siguen preguntando nuestros televidentes a través del hashtag Noticias24, aquí en Canal 24 Horas abrimos los espacios para que ustedes nos pregunten. A ver, nos pregunta Juan, ¿el virus resiste el calor si compro pan que la gente tomó en las manos al calentarlo? ¿Sería el virus? El virus sobrevive en frío y a mayores temperaturas se destruye y no se puede replicar. O sea, por ejemplo, un pan que ha sido tomado por las manos, el tiempo de sobrevida sobre la estructura del pan es menor que sobre el vidrio, el metal, el plástico de partida. Y segundo, al calentarlo, y eso también sirve como una suerte de esterilización o de liberación de la carga viral. Doctor, nos siguen preguntando, Claudia Valenzuela, consulta, en Tarapacá no tenemos ningún caso. ¿Sería bueno y eficiente cerrar la ciudad si es que no hay ningún caso? Claro, ahí hay 2 formas que la autoridad está barajando. Uno, colocar ciudades santuario, ciudades donde no hay caso y cercarlas para que ellas no se infecten, o hacer cordones sanitarios donde están los enfermos. Son las 2 formas que se pueden hacer. O se puede hacer una combinación de ambas. Sí, se están aplicando aduanas sanitarias. Hay 9 aplicadas, por ejemplo, en la región de Coquimbo, que también prácticamente no ha presentado caso. Efectivamente, y eso, si bien estas aduanas sanitarias no reducen al 100% la posibilidad de ingreso de un paciente asintomático, lo reduce notoriamente y eso hace que si llegase a aparecer un caso se puede localizar, aislar a sus contactos sin que se genere transmisión comunitaria, que es la clave para la propagación de este virus. Doctor, nos pregunta Jorge Constanzo, una cuarentena total, ¿aplana la curva de infección? Sin duda, una cuarentena total aplanaría la curva de contagio. Y eso tiene un efecto no que necesariamente disminuya la cantidad de infectados finales, sino que simplemente lo va alargando en el tiempo, con mucho menos casos, sin colapso de los servicios sanitarios, se van atendiendo los casos en grupos más pequeños, con buena calidad de atención, con baja letalidad, pero un poco más prolongado. Y quizá esperando que el final del invierno nos dé condiciones ambientales y de vida de la ciudad con menos aglomeración, que finalmente le den el término final a este brote en nuestro territorio. Doctor Ugarte, nos pregunta Evelyn Ansaldo, estamos en cuarentena por llegar de Europa, pero somos 6 y los niños son asintomáticos. Y si caemos en cadena, pregunta Evelyn, ¿pasaremos los 14 días o cómo nos aseguramos que el día 14 estemos sanos? ¿Se entiende? Efectivamente, habiendo 6 personas, siendo todos asintomáticos, la duración de la cuarentena va a depender de si hay la conversión de uno o más casos a hacer la enfermedad.
Si cualquiera de ellos o de ustedes hace la enfermedad COVID, que es la enfermedad por coronavirus, si hace la enfermedad, a contar de ese momento hay que contar nuevamente una fecha de cuarentena. Ya. Y si fuesen apareciendo nuevos casos entre los 6 miembros de la familia, el último de aquellos que se haya infectado y que se vuelva negativo en su examen, nos va a dar la fecha precisa desde la cual se establece una cuarentena final. Doctor, nos pregunta Carla, una pregunta que es bien recurrente, se ha repetido harto los últimos días, en la preocupación de padres con hijos pequeños. Quiero preguntar por los niños menores de 5 años, ¿son más propensos a contraer el virus que los adultos? No, lo que ocurre es que la frecuencia de demostración del virus en un estudio masivo que se realizó por los CDC de China, que fue publicado esta madrugada, muestra que la prevalencia en niños es similar a la de los adultos, pero con algo que es muy bueno: tienen síntomas más benignos o incluso pueden no tener síntomas. Lo que es bueno y es malo. Es bueno en el sentido de que los niños no sufren mucho con la enfermedad, pero y tampoco tienen riesgo de muerte, pero por lo menos menores de 10 años, pero al ser tan activos y sentirse sin molestia, ellos pueden transmitir a otras personas si no se toman las necesarias cautelas con una cuarentena. Doctor Ugarte, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, haber respondido a tantas dudas de nuestros televidentes. Que tengan una muy buena tarde. No, encantado.